Así que vamos, hermanos, a continuar esta noche en Proverbios capítulo 6, donde Salomón le está enseñando a su hijo cómo evitar la maldad. Y nos encontramos estudiando, hermanos, desde el versículo 16 al versículo 19, donde vemos, hermanos, en esta sección que Dios, por naturaleza, Dios en su interior, en su alma, o sea, en lo más profundo de su ser, Dios odia intensamente 7 pecados. ¿No es cierto? Dice ahí Proverbios 6:16, Proverbios capítulo 6, versículo 16, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 7 cosas Dios en lo más profundo de su ser abomina, odia, ¿ok? Y vean, hermanos, lo primero que odia el Señor, dice versículo 17, los ojos altivos, los ojos altivos. ¿Recuerdan esto, hermanos? La frase los ojos altivos refleja al orgullo, ¿no es cierto? Dios odia al orgulloso. Dios odia a aquella persona, hombre o mujer, que se cree superior y menosprecia a los demás. Dios odia a ese tipo de personas. Al soberbio, al orgulloso, al de ojos altivos. Y ahora, hermanos, vamos a continuar viendo qué más odia a Dios. ¿No es cierto? Dice ahí versículo 17, versículo 17 dice: los ojos altivos, y segundo, la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. Esto, hermanos, por supuesto que está hablando acerca de la mentira, ¿ok? Dios odia la mentira. Dios odia al mentiroso. Ahora, recuerden algo importante, hermanos. Estos 7 pecados que odia Dios, esto, hermanos, sí o sí va a revelar nuestra pecaminosidad. Va a revelar realmente quién somos nosotros. Y cada uno de nosotros, hermanos, estamos expuestos a cometer estos pecados. Quizá uno te gane más que otro, porque cada quien tiene sus luchas pecaminosas, ¿no es cierto? Pero, hermanos, la realidad es que somos pecadores. Y creo, hermanos, que como mexicanos, culturalmente hablando, hermanos, todos nosotros somos muy dados a tener una lengua mentirosa, ¿no es cierto? Todos nosotros somos dados a tener una lengua mentirosa. O sea, nosotros por cultura, hermanos, no hablamos verdad. No hablamos verdad. Vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, versículo 44. Vean lo que dice Juan capítulo 8, versículo 44. Juan capítulo 8, versículo 44, dice así la palabra del Señor. Escucha: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escucha, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nota, hermano, que Satanás es el padre de mentira, ¿no es cierto? Satanás y sus hijos son seres altamente mentirosos. Son seres que ocultan la verdad, porque ellos no hablan la verdad, sino la ocultan. Ellos hablan puras mentiras. Y nosotros como cristianos, hermanos, todavía tenemos esta tendencia pecaminosa. Nosotros como cristianos podemos caer en este tipo de pecados. Y tenemos que quitarnos, hermanos, la lengua mentirosa. Tenemos que quitarnos el hablar mentiras. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es: ¿cómo me quito la mentira en mi vida? ¿Saben? ¿Saben cómo quitarnos la mentira de nuestras vidas?
Para contestar esta pregunta, hermanos, acompáñame a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Vean lo que dice. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Colosenses, capítulo 3, versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, alguien puede decir: oye, ahí no está nada que diga de la mentira. Aquí no está nada que dejemos la mentira. Lean más abajo, versículo 8. Versículo 8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, y escucha, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí está. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, ¿quieres dejar de mentir? Dice Pablo, versículo 5, haced morir lo terrenal en tu vida. ¿Quieres dejar de mentir? Tienes que quitarte lo mundano, lo terrenal, lo pecaminoso en tu vida. O sea, en pocas palabras, hermanos, quítate la mentira. ¿Y cómo me quito la mentira? Hablando en términos prácticos, hermanos, pues posiblemente dejándote de juntar con personas que mienten. Frena tu boca antes de que mientas. Porque, hermano, nosotros tenemos la capacidad de razonar y de pensar. Y tú sabes cuando vas a decir una mentira. Entonces, antes de decirla, mejor frena tu boca antes de que salga la mentira. Así, hermanos, tú vas a hacer morir lo terrenal. Ahora, debemos de aclarar algo importante, hermanos. La prudencia no es lo mismo que la mentira. La prudencia no es lo mismo que la mentira. Hay situaciones, hermanos, en nuestra vida que por motivos de prudencia a lo mejor no vamos a ofrecer toda la información que se nos pide o que no es necesario dar. Obviamente, siempre sin mentir, ¿no es cierto? Pero siendo prudentes, a lo mejor no voy a decir todo. ¿Me entienden? Pero nosotros, hermanos, como cristianos, debemos de decir siempre la verdad. Sí hay prudencia, pero dentro de la prudencia hay verdad. No puede haber mentira, porque si hay mentira, entonces entramos a la pecaminosidad, ¿no es cierto? Vean lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice así Santiago capítulo 5, versículo 12. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Nota, hermanos, que tú siempre tienes que hablar con verdad. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Tú, hermanos, tienes que hablar como si siempre estuvieras en juramento. Como si siempre estuvieras en juramento. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Y Santiago, hermanos, sacó estas palabras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo enseñó esto en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo dijo: tú tienes que hablar siempre bajo un juramento. O sea, tú siempre tienes que cumplir lo que dices, porque tú eres un ser íntegro, verdadero. Entonces, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Recuerda algo importante también, hermanos. Las mentiras piadosas no existen. No existen las mentiras blancas. Y, hermano, tienes que tener algo muy presente. La mentira es lo opuesto a la naturaleza de Dios. Es totalmente lo opuesto. Vean lo que dice Romanos 3, versículo 4.
que nos habla acerca de quién es Dios, nos habla acerca de la naturaleza de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4, vean, Romanos capítulo 3, versículo 4, vean lo que dice. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 4, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios que veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Sea Dios veraz. Nota, hermanos, que la naturaleza de Dios es ser ¿qué? Veraz. O sea, la naturaleza de Dios es ser verdadero. Así es Dios. Dios es un ser verdadero. Por el otro lado, hermanos, ya lo vimos, la naturaleza de Satanás es que es ser mentiroso, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza de Satanás, el ser un hombre, un ser mentiroso. Pero Dios es verdad. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos nunca, pero nunca debemos de mentir. Porque si nosotros mentimos, nosotros, hermanos, estamos atacando la naturaleza veraz de Dios. Porque Él es verdad y Él odia la verdad. Y cuando tú mientes es como si estuvieras atacando su naturaleza, su esencia. Porque Dios odia la mentira. Y cuando hablamos de mentira, hermanos, la hablamos en cualquiera de sus formas. Sea una mentira grande o una mentira piadosa como se le conoce, ¿no es cierto? Y hermanos, esto también puede aplicar hasta para los padres. Los padres suelen mentirle mucho a sus hijos pequeños, ¿no es cierto? Realmente los padres mienten mucho a sus hijos. Y lo comento, hermanos, porque esa es una realidad. ¿Qué le dicen los padres a sus hijos pequeños? Si lo haces, te voy a dar un dulce. ¿Y cuál dulce? Nomás se lo dices para que el niño haga lo que tú quieres que haga, ¿no es cierto? Pero no le das un dulce. Eso es mentir. Y eso está mal. Porque mentimos, hermano. A lo mejor alguien puede decir, qué exagerado te estás escuchando. Eso es algo insignificante. Eso lo que le estoy diciendo al niño no le afecta a nadie. Dios sabe que es para el bien del niño. Y esto es algo insignificante. ¿Es verdad eso, hermanos? ¿Esa pequeña mentira es algo insignificante? La realidad es que no es insignificante. Porque la mentira es mentira y atentas en contra de la naturaleza de Dios. Y pecas en ese momento. Tenemos que tener algo muy en claro, hermanos. El fin no justifica los medios. Es que es para que yo le enseñe a ser responsable a mi hijo, por eso le doy esta mentirilla. No te equivoques. El fin no justifica los medios. El punto, hermanos, es que la mentira es un pecado. Es un pecado. En cualquiera de sus formas es un pecado. ¿Y sabes algo? Si tú empiezas a mentir con esas mentirillas piadosas, esa mentira, hermanos, estará entrando a tu corazón. Y por más chica que sea, hermanos, esa pequeña mentira va a empezar a corromper tu corazón. Va a empezar a corromper tu mente. Va a empezar a corromper tus deseos. Así como el óxido en el metal empieza por un puntito, ¿no es cierto? Y poco a poco se va extendiendo hasta que el óxido queda totalmente cubierto, ¿no es cierto? El metal queda cubierto de óxido. Bueno, así, hermanos, las mentiras. La mentira, por más pequeña que sea, hermanos, se empieza a extender en tu corazón, o sea, en tu mente, en tus pensamientos. Y entonces esa pequeña mentira va a cauterizar tu conciencia. Y al rato, hermanos, como tu mente ya está cauterizada, tú ya te vas a acostumbrar a mentir. Y a ti, las mentiras para ti ya no van a hacer nada. Porque tu mente ya está cauterizada. Y se te va a hacer fácil. Y estás acostumbrado a eso. Ya no te molesta mentir. Porque dejaste entrar una mentira piadosa. Hermanos,
esto es un gran trabajo que todos nosotros tenemos que hacer. Hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Y hablando de los padres, este es un gran trabajo que los padres tienen que hacer. No enseñarle a sus hijos a mentir. Porque la mentira, hermanos, caracteriza una doble vida, ¿no es cierto? La mentira caracteriza a un hombre hipócrita, a un hombre falso. Y nosotros, hermanos, no podemos cultivar la mentira en nuestra vida. ¿Ciertamente somos dados a esto? Sí. Y lo vuelvo a repetir más como mexicano, ¿no es cierto? Somos muy dados a las mentiras, a quitarle o a agregarle a las cosas. Eso se nos da muy fácilmente, ¿no es cierto? Lo vuelvo a repetir. Una cosa es la prudencia, el evitar decir cosas de más, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy distinta es la mentira. La mentira es mala, hermanos. Y Dios odia a la lengua mentirosa. En lo más profundo de su ser, Dios odia la mentira. Entonces, hermanos, tenemos que quitarnos la mentira de nuestras vidas. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando una persona, tenemos un compromiso con una persona, esta persona nos habla y les decimos, diles que ya voy saliendo para la casa. ¿No es cierto? Cuando ni siquiera te has bañado. Esa es la realidad. Somos muy dados a eso, ¿no es cierto? O las personas que tienen créditos en Palacio de Hierro, Liverpool, Electra, Coppel, etc. Cuando te llega el día de cobranza, ¿no es cierto? Y te hablan por teléfono. Y tú sabes que es él. Y le dices, no, dile que no estoy. Porque quieres evitar que te cobren, por supuesto. Y entonces ahí ya entra la mentira, ¿no es cierto? Nosotros somos muy dados a este tipo de cosas. Son mentirillas pequeñas que no le afectan a nadie. Bueno, aparentemente no le afecta a nadie, pero a tu corazón, a tu mente, sí le está afectando. Porque eso hace que se cauterice tu mente, y lo vuelvo a repetir. Llegará el punto que para ti las mentiras van a ser fáciles y no van a hacer nada. Y serás un hombre mentiroso. Sí, claro, se vuelven normales las mentiras. Obviamente, hermanos, hay que ser prudentes. No le vas a decir a todo el mundo dónde estás o qué estás haciendo. La prudencia es algo bueno, ¿no es cierto? Pero hermanos, lo vuelvo a repetir, la mentira es la mentira. Dios odia en lo más profundo de su ser la mentira. Y debemos evitar la mentira. ¿Ok? Y vamos a continuar, hermanos, para no atorarnos. Vamos a continuar con otra cosa que abomina a Dios, con otra cosa que nosotros tenemos que evitar porque Dios la odia. Así que regresando a Proverbios 6:17, vean lo que dice. Proverbios 6, versículo 17, dice así la palabra del Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 17 dice, los ojos altivos, o sea, Dios odia al orgulloso, ¿no es cierto? Después, la lengua mentirosa. Dios odia a los mentirosos. Y vean, en tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Esto a qué se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere esta frase de las manos derramadoras de sangre inocente? Dios odia esto. ¿A qué se refiere, hermanos? Las manos derramadoras de sangre inocente. Esto se refiere, hermanos, en pocas palabras, al homicidio. ¿Ok? Literalmente a matar a alguien. Dios odia que tú le quites la vida a una persona. Dios odia eso. En lo más profundo de su ser, como dice el versículo 16, en su alma Dios abomina que tú le quites la vida a una persona. Dios odia al homicidio, al homicida. ¿Ok? Ahora, alguien puede decir, yo ya me libré aquí, ¿no es cierto? Yo ya me libré aquí porque yo nunca he matado a nadie y yo no pienso matar a alguien. Entonces, yo ya me libré aquí. Bueno, hermanos, literalmente a lo mejor ya te libraste. Literalmente a lo mejor tú no has matado a nadie y a lo mejor tú no piensas matar a nadie y literalmente a lo mejor tú ya te libraste. Pero ¿sabes algo, hermanos? Esto también aplica como el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Recuerdan?
Vean lo que dice Mateo 5:21. Mateo 5:21. Mateo 5, versículo 21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Vean lo que dice el Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero vean, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Nota algo importante. Nota cómo el Señor Jesucristo está poniendo a la persona que odia con un enojo pecaminoso, un odio pecaminoso, en contraste al homicida, ¿no es cierto? Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Aquí está el homicida, pero también está aquí la persona que se enoja pecaminosamente, la persona que odia pecaminosamente. Recuerda, hermanos, ¿tú sabías que hay dos tipos de enojos? Hay dos tipos de enojos. El enojo pecaminoso y el enojo santo. Hay un enojo santo, como lo dice Pablo, airáis, pero no peques. O sea, Pablo está diciendo, enójate, pero que tu enojo no sea pecaminoso. Ese es un enojo santo. Para tener la idea de cuál es un enojo santo, simplemente recuerda la historia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo entró al templo y vio a todos los que estaban vendiendo, ¿recuerdas? ¿Has leído esa porción en las Escrituras? Que el Señor Jesucristo estaba vendiendo todo y ¿qué agarró? Las mesas y las empezó a aventar y sacó un látigo, ¿no es cierto? Y entró en enojo al Señor porque estaban vendiendo en el templo de su Padre. Ese es un enojo santo, un enojo en contra del pecado, un enojo en contra de la santidad. Cuando un juez le da la libertad a un violador de niños, o a un violador, o a un homicida, te enoja, te indigna, ¿no es cierto? Porque hay un enojo santo, un enojo de justicia. Bueno, ese es un enojo bueno, salud. Ese es un enojo bueno. Ajá, un enojo santo se le conoce, enojo santo. Pero por el otro lado, hermanos, también está el enojo pecaminoso. El enojo que realmente lleva a pecado. ¿Y cuál es ese tipo de enojo? Ese es el tipo de enojo cuando tú odias a alguien. Ese enojo que produce el querer dañar a los demás porque no te cae bien. Y este tipo de enojo, hermanos, tú lo puedes reflejar en tus pensamientos, en tus palabras o en tus acciones. Porque tú te enojas pecaminosamente con alguien. Y entonces la puedes agredir, la puedes ofender o hasta pensar mal de ella. Y ese es un enojo pecaminoso. Y hablando de ese tipo de enojo, hermanos, del enojo pecaminoso, aquí, hermanos, a todo mundo nos toca, ¿no es cierto? Aquí, hermanos, todo mundo entra, porque esta es una actitud pecaminosa a la que todos estamos propensos. Y es triste ver, hermanos, lo que realmente nosotros somos. Nosotros somos seres que se enojan pecaminosamente. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos enojamos con las personas que debemos amar. Con ellas nos enojamos. Las tenemos que amar, pero en lugar de amarlas, nos enojamos con ellas. Nos enojamos con nuestros cónyuges, nos enojamos con nuestros hijos, nos enojamos con nuestros hermanos, ya sean de sangre o hermanos en Cristo. ¿No es cierto? Y claro, nos enojamos con ese tipo de personas. Pero otra vez, hermanos, Dios manda a que nos despojemos de este tipo de pecado. Dios manda que nos quitemos este hábito del enojo pecaminoso. ¿Sabes algo, hermanos? Esto es un indicador de nuestra pecaminosidad. Esto es un indicador de nuestra culpabilidad. Y lo único que merecemos, hermanos, realmente es morir por nuestros pecados. Porque todos caemos en este tipo de pecados, ¿no es cierto? Cuando tú te enojas,
con tu esposo, con tu esposa, y le dices, ya no te aguanto. O cuando le dices a tu hermano, a tu hermana, ¿que acaso no piensas? ¿Acaso eres un tonto? O cuando le dices a tus hijos, estoy harto de ti. Entonces, hermanos, internamente, escucha, internamente tú lo estás matando. Tú lo estás matando internamente. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el Señor destroza la idea falsa que tienen las personas que piensan que son buenas y que merecen ir al cielo porque externamente ellos nunca han matado a nadie de manera física, literal? Y entonces, como ellos nunca han matado a nadie de manera literal, como nunca le han quitado la vida a nadie, entonces ellos dicen, yo soy muy bueno y voy a ir al cielo. Pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que aquí el Señor Jesucristo está demoliendo esa idea. La realidad es que el Señor Jesucristo dice, tú no eres bueno porque tú odias, porque tú le deseas mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, a tus hermanos, hermanas. Y tú te odias, y tú los odias de manera pecaminosa. Y aquí todos caemos. Cualquier esperanza que nosotros pudiéramos tener de que somos buenos, el Señor Jesucristo nos aterriza y nos dice, no es cierto. Tú no eres bueno. Hermano, ¿cómo podemos evitar este pecado del odio? ¿Cómo lo podemos evitar? ¿Cómo podemos evitar esta pecaminosidad de odiar de manera pecaminosa, de enojarnos de manera pecaminosa? Ve lo que dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, vean lo que dice. Primera Samuel 15, 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, vean lo que dice. Y Samuel dijo, escucha, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Hermano, ¿en qué se complace más Dios? ¿En las adoraciones externas o en la obediencia de su palabra? ¿En qué se complace más Dios, hermanos? En que se obedezca a su palabra, ¿no es cierto? Muchas veces, hermanos, nosotros queremos hacer cosas externas, cosas religiosas para aplacar el pecado que estamos cometiendo. Y así decir, no pasa nada. El pecado que cometí no pasó porque yo hice cosas religiosas, yo hice cosas externas que le agradan a Dios. Yo me enojé pecaminosamente con mi cónyuge, con mis hijos, pero ya vine los miércoles al estudio de Proverbios, ya leí la Biblia, ya canté con los hermanos unas alabanzas, ya tuvimos un tiempo de oración. Y tú sabes, Dios, que mi corazón está aquí. Pero eso sí, te acabas de agarrar del chongo con tu familia. Y entonces, hermanos, yo no creo que a Dios le agrade eso, ¿sí? Dice, sí, vean, ahí dice el texto, ¿no es cierto? Vean, después de la pregunta dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nota, hermanos, que Dios quiere una vida de obediencia, una vida que muestra un verdadero amor a Él. ¿Recuerdas el versículo bíblico que dice? Dios lo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú amas a Dios, tú lo vas a obedecer. Pero, ¿cómo es posible que vivo en mi pecado y después me paro delante de todos expresando una adoración externa y diciendo, yo te amo, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo me paro delante del Señor, vengo, adoro al Señor y le digo, te amo, Señor, cuando acabo de cometer un pecado? Eso es absurdo, ¿no es cierto? Eso es una hipocresía total, ¿no es cierto? Eso
eso no es amar a Dios. Porque si realmente nosotros le amamos, nosotros vamos a vivir una vida de obediencia, ¿no es cierto? Y ese es el amor genuino. El amor genuino, hermanos, va a fluir en una expresión de genuina obediencia a Dios. De una genuina obediencia. Y cuando tú obedeces correctamente a Dios, esa obediencia se convierte, escucha, en una genuina adoración a Dios. Y entonces tú adoras a Dios y Dios es complacido con tu obediencia y tu adoración. Entonces, hermanos, así tú puedes dejar el odio, el ser un asesino, obedeciendo la palabra del Señor, poniendo por obra la palabra del Señor, antes que todas las cosas. Venir a la iglesia, leer la Biblia, cantar, orar. Por supuesto que esas cosas son buenas, ¿no es cierto? Por supuesto que Dios le agrada que hagamos eso. No estamos diciendo, hermanos, no nos vayan a malinterpretar. No estamos diciendo que eso es malo, no. Todo eso es bueno y Dios le agrada. Pero por así decirlo, es mejor obedecer al Señor. En tiempos de David, que es cuando estaba escribiendo Samuel, en tiempos de Samuel, ¿era bueno hacer sacrificios a Dios? ¿Era bueno sacrificar un animal para Dios? Pues sí, era bueno. Él lo había estipulado, ¿no es cierto? Él había dicho, háganlo. Y era bueno, ¿no es cierto? Pero Dios dijo, pero es mejor que me obedezcas. Es mejor que me obedezcas, ¿no es cierto? Entonces, nota, hermanos, cómo este principio bíblico aplasta nuestra idea de pensar que puedo pecar, de que puedo aferrarme a mi pecado, por allá y por acá puedo hacer un alboroto con mi pecado y al mismo tiempo puedo venir delante del Señor. Eso es falso. Aquí estamos viendo que eso no es cierto. El Señor quiere primeramente tu obediencia. El Señor quiere primeramente que tú le obedezcas y que vayas delante de Él. Porque si no lo obedeces y vas delante de Él, el Señor no te escucha. No te escucha, hermanos. Y Dios quiere realmente que obedezcamos su palabra, que no odiemos, que no insultemos a las personas, que no tengamos el odio pecaminoso en nuestros corazones. Claro, Dios quiere que los amemos, ¿no es cierto? Los unos a los otros. Ese es uno de los más grandes mandamientos, ¿no es cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que realmente quiere el Señor. Y si eso quiere el Señor, hay que obedecerlo. Ahora, hermanos, ¿qué pasa si tú eres el ofendido? ¿Qué pasa si alguien se enojó de manera pecaminosa contigo? Quizá, hermanos, porque tomaste una mala decisión o por X cosa, alguien se enoja contigo de manera pecaminosa. ¿Cuál debe de ser tu actitud como cristiano, hermanos? Tú como cristiano, si alguien se enoja contigo de manera pecaminosa, ¿tú cómo debes de actuar? ¿Cuál debe de ser tu respuesta? Porque ya vimos por un lado cuando tú te enojas, ¿no es cierto? Cuando tú te enojas, pues debes de evitar ese enojo, obedeciendo la palabra de Dios, amando a tu prójimo. Pero por el otro lado, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien se enoja contigo de manera pecaminosa? ¿Tú cómo debes de actuar? ¿Cómo lo debes de hacer? El Señor nos dice, no devuelvas mal por mal. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Vean lo que dice. 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, escucha. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Escucha, hermanos, aquí lo que está diciendo Pablo es que los hermanos en Corintios se están peleando, ¿no es cierto? Tienen pleitos, hay enojo pecaminoso dentro de ellos. Y dice Pablo, continúa diciendo una pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Nota, hermano, que en el contexto
los corintios se estaban demandando los unos a los otros. Se estaban llevando a la corte. Se estaban odiando pecaminosamente. Había problemas entre ellos. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Hermano, es mejor haber hecho lo que está de tu parte para buscar la reconciliación con personas que tienen problemas contigo. Es mejor que tú busques la reconciliación con esa persona que tiene problemas contigo. ¿Cómo busco la reconciliación? Hermano, si al final tú vas a ser afectado y vas a deshonrar a Dios, mejor quédate como está. Es mejor ser afectado y honrar a Dios que ser afectado y deshonrar a Dios, ¿no es cierto? Porque, hermanos, aquí uno le hacía algo a alguien y el otro iba y lo demandaba. Y el que era demandado se defendía y lo demandaba de regreso, y entonces ahí se hacían los pleitos, se hacían los enojos y deshonraban a Dios, ¿no es cierto? Y entonces Pablo está diciendo, bueno, si alguien te hizo algo y tú eres el afectado, como dicen coloquialmente, pues que cada quien se quede con su golpe y que honremos a Dios delante de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, como creyente, tu vida debe de caracterizar un amor hacia los otros, no por odio. Ciertamente Él me hizo algo, yo soy la persona afectada, pero yo me debo de caracterizar como un hombre o una mujer que ama a los demás, porque eso es lo que quiere Dios. Ciertamente, hermanos, nosotros aún no somos liberados de este tipo de pecados. Ciertamente nosotros odiamos y pecamos con un odio pecaminoso. No somos libres de cometer asesinato interno a otros. No somos libres de eso. Pero, hermanos, esta es una lucha que nosotros tenemos que afrontar y es una lucha que tenemos que ganar en el Señor. Es una lucha en contra del odio. Lo vuelvo a repetir, ¿cómo nos quitamos ese mal hábito del odiar? ¿Cómo nos quitamos ese mal hábito de enojarnos de manera pecaminosa en contra de los otros? Ahí en Proverbios hay una respuesta. Vean lo que dice Proverbios 19:11. ¿Cómo nos quitamos el pecado de odiar? Proverbios 19:11, vean lo que dice. Proverbios 19, versículo 11. Vean lo que dice. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahí está, hermanos. ¿Cómo quitamos el mal hábito del odio? En primer lugar, teniendo cordura, ¿no es cierto? Ser un hombre, un ser pensante, en decir, él está en un estado de odio que a lo mejor no está pensando bien, pero yo debo de ser un hombre prudente que tiene cordura, ¿no es cierto? Y al final dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Lo mismo que estaba enseñando Pablo en los Corintios, ¿no es cierto? Alguien te hizo algo, alguien te está demandando, pues pásalo por alto, recibe el golpe para que el Señor sea honrado, ¿no es cierto? O sea, hermanos, tú debes de ser un hombre o una mujer honorable. Pero cuando digo, yo tengo que ser un hombre honorable, entonces voy a ser una persona que no se deje ofender. Y si alguien me levanta la voz, yo le voy a levantar la voz aún más fuerte y entonces ya sacas los guantes de box, ¿no es cierto? No, hermanos, eso no es ser honorable. Hay que ser personas tranquilas, honorables. ¿Qué es ser una persona honorable? Es ser una persona que pasa por alto las ofensas. Pasa por alto las ofensas porque quieres honrar a Dios, porque no quieres armar un pleito, porque tú eres una persona con cordura. Ahora, escucha, hermanos, si el odio caracteriza tu vida, si tú vives enojándote con la gente sin obedecer a Dios, entonces tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. Si tu vida se caracteriza,
por el odio y el enojo pecaminoso, tú no eres cristiano. Tú lo que eres es un homicidia habitual. Tú eres un homicidia. Y necesitas tú arrepentirte de tus pecados y clamar a Dios por misericordia para que Él cambie tu corazón y en lugar de odiar, tú empieces a amar a los demás como a ti mismo. Porque vean lo que dice Juan 3:15. La primera carta de Juan, no el Evangelio, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Escucha lo que dice, hermanos, Juan, el apóstol. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice así: todo aquel, escucha, que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Te das cuenta? Si tú eres una persona que vive odiando a otros y no te interesa obedecer a Dios en lo más profundo de tu ser, entonces tú eres una persona culpable de homicidio delante de Dios. Y tú necesitas arrepentirte y buscar la salvación por medio de Cristo. Pero recuerda algo importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, acerquémonos al Señor Jesucristo para que Él cambie nuestros corazones y así nosotros podamos evitar el pecado del odio, porque Dios lo aborrece con toda su alma. En lo más profundo de Dios, Él aborrece el odio. Entonces, nosotros, hermanos, evitemos el odiar a los demás y mejor amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Por cuestiones de tiempo, hermanos, lo vamos a dejar aquí. Todavía faltan más. Si recuerdan Proverbios 6:16, Dios odia a 7, ¿no es cierto? Y apenas llevamos 3, ¿no es cierto? Pero las otras las vamos a ver la otra clase, hermanos. Así que hasta aquí lo dejamos por el día de hoy.